Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso de C++. Vamos en este vídeo a plantear 10 ejercicios con string para que puedas practicar y no te quede absolutamente ninguna duda. Comenzamos. Ejercicio 56. Vamos a pedir 5 nombres y 5 edades y luego lo vamos a mostrar por pantalla así como estás viendo. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Vamos pidiendo nombres y edades. Vamos a poner alguna tilde para que veas que no hay ningún problema. Y fíjate, así quiero que quede los datos como resultado del ejercicio. Vamos a ver el código. Lo primero, recuerda que en todos estos ejercicios que vamos a hacer en este vídeo debemos incluir la librería string. Que no se te olvide, es algo que ya en el resto de ejercicios ya no te voy a recordar. Bueno, pues vamos a comenzar el ejercicio creando dos arrays, uno de enteros para guardar las edades y otro de strings para guardar los nombres. Ahora, mediante un bucle, vamos a pedir los 5 nombres y las 5 edades. Fíjate cómo los nombres los guardo utilizando un getLine. Pues puede aparecer algún nombre compuesto y por tanto que tenga un espacio en blanco. Para las edades utilizo cein, no olvidando poner después un cein.ignore para evitar tener un problema con los siguientes getLine. Recuerda que esto se explicó en el vídeo anterior de teoría. Una vez que tengo todos los datos almacenados en sus correspondientes arrays, muestro los resultados por pantalla como te he enseñado anteriormente y ya tengo terminado el ejercicio, que era bastante sencillo. Vamos a por el ejercicio número 57. Ejercicio número 57. Contar el número de palabras de una frase o de un texto. Como ayuda, ten en cuenta que las palabras estarán separadas por espacios en blanco. Es decir, vamos a tener siempre, si tenemos 5 espacios en blanco, pues 6 palabras, una palabra más que los espacios en blanco que hayamos contado. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Ponemos una frase. Hola a todos mis alumnos, por ejemplo. Vamos al intro y nos dice que la frase tiene 5 palabras. Correcto. Vamos a ver el código. Comienzo creando la variable de tipo string para guardar la frase. Y una variable de tipo entero que será el contador de espacios. Y que es importante inicializarlo a 0 para no encontrarnos al final del ejercicio con un resultado inesperado. Ahora pedimos la frase al usuario y la guardamos en la variable creada por medio de un getLine. Guardamos en la variable longitud el tamaño del string que necesitaremos para saber cuándo parar en el bucle que vamos a utilizar para pasar por todos los caracteres de la frase. Ahora creamos el mencionado bucle y vamos extrayendo uno a uno todos los caracteres de la frase con la función add. Vamos comprobando si esos caracteres son espacios en blanco y los vamos contando. Una vez que hemos contado los espacios en blanco, mostramos la solución por pantalla sabiendo que habrá tantas palabras como espacios en blanco más 1, como ya te he explicado. Y ya tenemos terminado el ejercicio número 57, así que vamos a por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 58. Convertir una palabra todo en mayúsculas o todo en minúsculas según elija el usuario. Para ello vamos a utilizar dos nuevas funciones que son toUpper y toLower, que devuelven el carácter aportado como parámetro convertido en mayúscula o minúscula respectivamente. Bueno, pues vamos a poner una frase, o una palabra mejor dicho, que tenga mezclado pues mayúsculas y minúsculas. Y ya le vamos a decir, por ejemplo, que la quiero pasar todo a minúsculas. Bueno, primero vamos a coger una opción que no esté aquí para que veamos que te indica que has cometido un error en la lección y que tienes que volver a elegir. Vamos a elegir el 2 para pasarlo todo a minúsculas y ya está convertida. Vamos a ver el código. Comienzo creando la variable de tipo string donde voy a guardar la palabra. Se la pido al usuario y la almaceno. Ahora utilizo una estructura de tipo doWhile para pedirle al usuario que elija una opción entre las dos que le ofrezco, pasar la palabra a mayúsculas o a minúsculas.
Si la opción que elige el usuario no es ninguna de las dos posibles, se indicará un mensaje de error y se vuelve a entrar en el bucle. Una vez que ya tengo la palabra y la opción elegida, calculo el tamaño de la palabra y lo guardo en una variable que voy a necesitar para los bucles que voy a usar a continuación. Si la opción elegida es pasar a mayúsculas la palabra, utilizo la función toUpper para convertir uno a uno los caracteres de la palabra en mayúsculas mediante un bucle. Hago lo mismo si la opción elegida es pasar a minúsculas la palabra, pero utilizando en este caso, obviamente, la función toLower. Una vez hecho esto, solo queda mostrar la solución por pantalla con un mensaje, y ya está terminado el ejercicio número 58. Vamos a por el ejercicio número 59. Ejercicio número 59. Comprobar si una palabra es un palíndromo. Un palíndromo es una palabra que queda igual al darle la vuelta. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Pedimos al usuario una palabra, vamos a poner una que sea un palíndromo, por ejemplo, el nombre de aquel grupo de música famoso sueco, ABBA. Le damos la vuelta a la palabra y vemos que queda igual, por tanto es un palíndromo. Vamos a echar un vistazo al código. Creo dos variables de tipo string para guardar la palabra original y la palabra inversa. Le pido al usuario la palabra original y la guardo. Cambio el tamaño de la variable inversa para dejarlo igual que la palabra original. Si no, luego puede ser que tengas algún problema. Ahora paso mediante un bucle por todos los caracteres de la palabra, pasándolos primero a minúsculas para que no haya ningún tipo de problema al comparar las palabras, y las voy asignando a la palabra inversa en el orden contrario. Eso lo consigo poniendo el índice longitud -i -1. Vamos a pararnos un momentito aquí para analizarlo bien, aunque lo que verdaderamente deberías hacer es coger papel y lápiz y comprobarlo tú mismo. Pero bueno, imagina una palabra con 5 caracteres. Si estamos en la primera posición, es decir, la 0, tendremos que tomar el último carácter, es decir, el 4, para hacer la palabra inversa. Y efectivamente, longitud, que es 5, -i, que es 0, -1, da 4. Te dejo que lo pruebes tú mismo para el resto de posiciones para que veas que todo coincide. Y ahora que ya tengo la palabra inversa, si esta coincide con la original es que es un palíndromo y si no, pues es que no lo es. Así que, como ves, ejercicio terminado, vamos a por el ejercicio número 60. Ejercicio número 60. Encontrar la palabra de mayor longitud en una frase. Con cuidado de no poner puntos, ni comas, ni cosas así, que si no el programa no funciona. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Mis alumnos estudian mucho. Y nos dice que la palabra mayor, lógicamente, es estudian y que tiene 8 caracteres. Correcto. Así que vamos a ver el código. Creo 3 variables de tipo string para guardar la frase, la palabra que voy a ir cortando y la palabra con mayor longitud. Después pido al usuario la frase y la guardo. Calculo el tamaño de la frase y lo guardo en la variable longitud. Creo 2 variables de tipo entero para guardar el tamaño de la palabra que se esté analizando y el de la palabra con mayor tamaño. Ahora la estrategia que voy a seguir es la siguiente. Voy a pasar por toda la frase, carácter a carácter. Si el carácter no es un espacio en blanco, voy formando una palabra y contando sus caracteres. Al llegar a un espacio en blanco, corto la palabra y comparo con el tamaño de las palabras que ya he cortado anteriormente. Si lo supera, sobreescribo las variables long mayor y palabra mayor con la nueva palabra y con su longitud. Hay un pequeño problema con esta estrategia, que es que la última palabra de la frase no termina en un espacio en blanco, pero eso tiene fácil solución, puesto que al terminar el bucle tendré almacenada en palabra y long palabra la última palabra y su longitud, así que paso a preguntar si su longitud supera a la longitud mayor y procedo de la manera que ya he explicado. Una vez hecho esto, la palabra de mayor longitud está guardada en palabra mayor y su tamaño en longitud mayor. Solo queda pues mostrar la solución por pantalla. Por cierto, no te olvides de resetear tanto la palabra como la variable longitud palabra antes de comenzar a analizar la siguiente palabra. Y aquí, por cierto, también sobra un punto y coma. Venga, vamos a por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 61. Añadir el prefijo internacional a un teléfono.
Veamos cómo tiene que quedar. Le pedimos al usuario el teléfono, yo me voy a inventar aquí un teléfono. Y después le damos una lista de países para indicar delante el prefijo internacional. Vamos a poner primero un número inválido para que veamos lo que ocurre. Y ahora le decimos, por ejemplo, pues Ecuador. El teléfono con prefijo es, ¿vale? Hemos añadido el prefijo de Ecuador. Vamos a ver el código. Creo una variable de tipo string para guardar el teléfono. No la crees de tipo numérico, si no luego no vamos a poder utilizar la operación de concatenado para unir el prefijo del teléfono. Pido al usuario el teléfono y lo guardo. Creo una variable para guardar la opción del país elegido y ahora mediante una estructura do while le pido al usuario que elija el país. Repito el bucle hasta que el usuario elija una opción válida. Una vez que tengo una opción válida, paso a concatenar el prefijo correspondiente al país con el teléfono y para ello utilizo, como ves, una estructura de tipo switch case. Cuando ya tengo concatenado el prefijo, escribo por pantalla la solución y ya tengo el ejercicio terminado. Vamos a por el ejercicio número 62. Ejercicio número 62. Contar la frecuencia con la que aparecen las vocales en una frase. Veamos cómo tiene que quedar. Pedimos al usuario una frase. Mis alumnos son los mejores. Y después me indica la cantidad de veces que ha aparecido la E, la I, la O y la U en la frase. Vamos a echar un vistazo al código. Pido al usuario la frase y la guardo en una variable de tipo string que he creado previamente. Creo variables de tipo entero para los contadores de cada una de las vocales. Ahora creo una estructura de bucle for para ir pasando por todos los caracteres de la frase uno a uno e ir comprobando si coincide con alguna de las vocales. Yo he puesto aquí la vocal en minúscula con tilde y en mayúscula. Podríamos haber hecho otra cosa, que es pasar previamente el carácter a minúscula. Por ejemplo, cuidado con las tildes en las mayúsculas, que probablemente te dé por ahí algún error. Al terminar el bucle, muestro por pantalla la frecuencia en la que han aparecido en la frase cada una de las vocales y ya tengo terminado el ejercicio número 62. Vamos a por el ejercicio número 63. Ejercicio número 63. Buscar e indicar si una palabra aparece en una frase. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Ponemos una frase cualquiera, como siempre, pues mis alumnos van a aprobar programación. Vamos a ponerlo sin tildes para que no haya problemas. Y vamos a buscar la palabra van, a ver si la encuentra. Efectivamente dice que sí. Podríamos probar con una frase y con una palabra que no estuviera en esa frase, pero ya te digo yo que el código funciona. Así que bueno, pues vamos a echarle un vistazo a ese código. Pedimos al usuario la frase y posteriormente la palabra que quiere buscar en esa frase y las guardamos en las variables creadas anteriormente. La estrategia para solucionar el ejercicio va a ser la siguiente. Quiero ir tomando una a una las palabras y comprobar si coinciden con la palabra buscada. Ya separamos una frase en palabras en el ejercicio 60, pero ahora te voy a dar otro método para que tengas otra alternativa. Voy a ir pasando mediante un bucle uno a uno por todos los caracteres de la frase, parándome en los espacios en blanco. Ahora voy a cortar la frase con la función subst para quedarme con la palabra. Para eso tengo dos variables que llamo inicio palabra y fin palabra, que utilizo como parámetros de la función subst. La variable inicio palabra comienza valiendo 0 para la primera palabra y cuando corto una palabra la dejo preparada en el inicio de la siguiente palabra, cuyo índice lo voy a conseguir con i más 1, es decir, un lugar más que el espacio en blanco que separa las palabras, que es donde me habré cortado al terminar de encontrar una palabra. La variable fin palabra es también fácil de obtener cuando llegamos a un espacio en blanco, como i menos el inicio de la palabra. Para entender bien todo esto debes de tomar papel y lápiz y hacer un par de pruebas, ya verás cómo no es tan difícil. Este método tiene un fallo en la última palabra, pues esta no viene seguida de ningún espacio en blanco.
Pero esto tiene fácil solución, pues el procedimiento explicado también se repite para el último carácter de la frase. Cada vez que corto una palabra, comparo con la palabra buscada y si coinciden lo indico en un mensaje por pantalla. No tienes que olvidar que hay que borrar la palabra que has cortado antes de comenzar a cortar la palabra siguiente con una función clear. Y con esto hemos terminado el ejercicio número 63, vamos a por el ejercicio número 64. Ejercicio número 64. Indicar la primera y la última palabras por orden alfabético de una serie de palabras dadas por el usuario. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Vamos a dar palabras, vamos a poner todas sin tilde y todas en minúscula. Creo que he puesto 5 palabras. Bueno, pues una vez que demos al intro nos indica que la primera palabra lógicamente es árbol y la última palabra por orden alfabético es zueco. Vamos a ver el código. Este es un ejercicio sencillo que he seleccionado para trabajar al menos en uno de los ejercicios con los operadores de comparación mayor y menor, que como sabes sirven para comparar dos strings desde el punto de vista del orden alfabético. He creado 3 variables de tipo string, una para ir guardando una a una las palabras que le voy a ir pidiendo al usuario y otras 2 para ir guardando la primera y la última palabras desde el orden alfabético. Voy a seguir el mismo método que hemos utilizado en otros ejercicios anteriores para obtener el número mayor y el número menor de una serie de números, que consiste en ir comparando el nuevo elemento que introduce el usuario con las variables primera y última, e ir guardando siempre en ellas la primera y la última palabras de las que han ido apareciendo hasta ese momento. Si la palabra nueva que estoy analizando supera a alguna de las dos variables, pasa a ser la última o la primera según corresponda. Para ello he creado una estructura de tipo bucle. Voy a pedir un total de 5 palabras al usuario. La primera palabra que le pido al usuario pasa a ser automáticamente la primera y la última de las que llevamos hasta ese momento. Esto es importante en el caso de la variable primera, porque la variable la hemos inicializado como cadena vacía, entonces al hacer la comparación ninguna cadena va a resultar más pequeña que una cadena vacía y tendríamos como resultado de ello un error. En el caso de la cadena última no es necesario hacerlo, pues cualquier palabra va a ser considerada mayor que una cadena vacía y por tanto no va a dar problemas. Así que si quieres, esta línea de aquí la puedes eliminar. Para el resto de palabras procedo como ya he comentado, las voy a ir comparando con el contenido de las variables primera y última y las voy a sustituir si se da el caso de que estas dos son superadas. Una vez que termino el bucle, tendré en las variables primera y última las palabras deseadas y solo faltará mostrarlas por pantalla para terminar el ejercicio. Ejercicio número 65. Juego del ahorcado. En este ejercicio vamos a codificar el famoso o el conocido juego del ahorcado. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Bueno, pues primero introducimos una palabra. Esta parte obviamente no la tendría que ver el jugador. Le indicamos con asteriscos la longitud que tiene la palabra y después le vamos pidiendo letras. Vamos a ver, por ejemplo, la A, y si aparece, pues lo vamos marcando. Vamos a poner la E, vamos a poner, por ejemplo, la I que no viene, vamos a poner la N que sí que viene, me queda una, bueno, pues vamos a poner la R que no viene, por ejemplo, y vamos a poner ahora que la palabra es ventana y nos dice que hemos acertado. Pues vamos a ver el código de este ejercicio. Creo una variable de tipo string para guardar la palabra que hay que adivinar y un array de caracteres para ir guardando las 5 letras que va a dar el usuario para intentar adivinar la palabra. Calculo el tamaño de la palabra y escribo tantos asteriscos como caracteres tenga la misma para que el usuario sepa cuántas letras tiene. Ahora voy a crear una estructura de bucle para pasar 5 veces o para repetir 5 veces esta secuencia. Quiero pedir 5 letras al usuario e indicar si aparecen en la palabra, dejando como asteriscos aquellas letras que el usuario no haya desvelado todavía. Para ello, lo primero, le indico al usuario cuántas letras le quedan, es decir, cuántas letras le quedan por pedir. Le pido una y la guardo en la posición del array que he creado anteriormente. Para ver si la letra que ha elegido el usuario aparece en la palabra, tengo que crear una estructura de bucle anidado. El primer bucle
lo utilizo para controlar el paso por todos los caracteres de la palabra que quiero adivinar. Y el segundo bucle para pasar por todos los caracteres del array de letras guardadas, pues no solo queremos mostrar la letra actual, sino todas las letras pedidas anteriormente por el usuario. Ahora, si hay alguna coincidencia, escribo la letra y si no, escribo un asterisco. Para saber si ha habido coincidencia con alguna letra, utilizo una variable de tipo booleano a la que le he llamado precisamente coincidencia. No hay que olvidar poner el valor de esta variable a false después del análisis de cada letra. Una vez que el usuario ha pedido las 5 letras, saldremos del bucle y le pediremos una palabra para ver si ha acertado y lo mostraremos por pantalla con este sencillo condicional. Y ya tenemos terminado el ejercicio. Y hasta aquí los ejercicios del apartado de cadenas de caracteres o string. En el siguiente apartado entraremos de lleno con los subprocesos, las funciones y los procedimientos. No te lo pierdas y mientras tanto ya sabes que vaya todo muy bien. ¡Hasta luego!